Coyuntura económica y Alfredo Blanco y su columna. ¿Qué tal, Alfredito? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bueno, digamos, existe como la sensación de que el gobierno está muy contento, porque está atravesando un buen momento, ¿no? Exacto. Fíjate, y yo digo, eso lo muestran casi todos los relevamientos, muestran incluso que mejoró la imagen de la gestión. Pero vamos a mostrar unos números que son de un indicador, de una fuente que es insospechado de que pueda tener favoritismo o enemistad, porque es una fuente que siempre ha tenido, digamos, tiene una tradición de generar información muy confiable, que es la Universidad de Itela. La Universidad de Itela hace desde el año 2001 que, entre otros índices que elabora un índice que se llama Índice de Confianza en el Gobierno. Y es muy interesante porque ya tiene un periodo, tiene 23 años de elaboración, ¿no? Es un índice que se hace en 42 ciudades, en realidad es una encuesta telefónica, que es más o menos 1000 casos, y bueno, y ahora salió que está poniendo el director en pantalla, que es la evolución que ha tenido ese índice. Ese índice varía entre 0 y 5, ¿no? Toma una serie de dimensiones, se promedia y se obtiene esto. Fíjate vos, ahí está desde diciembre de 2015, es decir, el periodo cuando asumió el presidente Macri. Como ves, el índice arrancaba allá arriba de 3, y bueno, luego tuvo el comportamiento que vemos ahí, y en promedio dio 2,27 el periodo de Macri. Después viene el periodo de Fernández, que inicialmente incluso tuvo un valor más alto que el valor inicial de Macri, que es el primer pico que vemos ahí, y luego, bueno, se derrumbó hasta diciembre de 23. Y ahí está, fíjate vos que Milei, cuando comenzó, en realidad no comenzó con un nivel de confianza, del índice de confianza del gobierno, tan alto como que tuvo Fernández o el mismo Macri, y además luego tuvo caídas, diría hasta hace un par de meses. El promedio desde que en lo del año le da 2,52, y ese promedio es más alto que el del periodo de Macri y es más alto que el periodo de Fernández. Fernández le da... es más alto que el periodo de Cristina y más alto que el periodo de Néstor. Bueno, te voy a mostrar el siguiente cuadro, a propósito de la observación que me haces. ¿Qué es este? Mira, ahí tenés ese primer periodo. Por supuesto, hubo un momento que Néstor Kirchner o el gobierno tuvo un índice de confianza altísimo. Sí, 2,49. Pero el promedio le dio 2,49. Cristina, el promedio le dio 1,71. Fíjate que hacia el final del primer periodo de Cristina hay un aumento en la confianza del gobierno que explica la reelección. Pero luego, bueno, el índice cae y el promedio es 1,83. Bueno, y ahí está el 2,27 de Macri y Fernández 1,69. Bueno, noviembre del 24 le da 2,66. Es decir, aumentó el último mes, el índice de confianza del gobierno aumentó casi 10%. Entonces digo, bueno, está atravesando probablemente, fuera del primer mes, digamos, está atravesando el periodo en que está mejor el gobierno desde ese punto de vista. Hay otras encuestas que muestran lo mismo, digamos, que muestran que se recuperó la imagen de Milei o que se recuperó la imagen de la gestión. Digamos, lo concreto es que el gobierno está atravesando un momento favorable en términos de confianza, y eso seguramente, pero seguramente tiene que ver con que la macroeconomía da ciertas muestras, digamos, de estar en alguna de sus variables bien. Digamos, por ejemplo, en inflación, que bajó con presidencia, que hay quienes dicen que en noviembre va a haber un ligero aumento con relación a lo que fue la variación en el mes de octubre. El principal problema que tiene la macroeconomía, lo hemos dicho muchas veces, es el nivel de actividad. Es decir, no se recupera, los indicadores de consumo muestran que no se recupera el consumo, y a su vez la preocupación obviamente es que si se atrasa el tipo de cambio, si el dólar se hace muy barato,
si la economía se abre un poco más, puede haber problemas para las industrias nacionales. De hecho, hoy, a esta hora, yo estaba viendo allí la reunión de la Unión Industrial en Buenos Aires, que tiene... Milei y Milei no fue. No fue. Y Caputo no fue. Y lo que están diciendo los dirigentes de la Unión Industrial en Buenos Aires, están participando además miembros de la Comisión Directiva y la Directora Ejecutiva de la Unión Industrial de Córdoba. Están aquí en Buenos Aires. Pero lo que están diciendo, el mensaje que quieren instalar es decir, no es que nosotros queremos que nos protejan mucho. Lo que queremos es tener condiciones que nos permitan competir. Y a mí me parece que lo que viene a la memoria no es que hoy tengan un problema de eso, sino lo que viene a la memoria son las experiencias pasadas cuando se ha trazado el tipo de cambio. Así es. Hay una que seguramente los industriales tienen muy presente, que es la del programa del 20 de diciembre de 1978 de Martínez de O, que los que ya tenemos ciertos años recordamos como el programa de la tablita, que decía cómo se iba a ir devaluando a una tasa decreciente era la devaluación. Y bueno, eso fue atrasando el tipo de cambio y la apertura económica, que no es que fuera tan importante, pero con el tipo de cambio atrasado, las industrias padecieron un proceso de una competencia que a los industriales les gusta llamarle desleal, ¿no? El gobierno, creo yo, eso tratará de hacerlo con cuidado y además trata de dar ciertas señales que va caminando hacia intentar, seguramente el año que viene, superar la restricción más severa que tenemos para pensar en una economía que crezca de manera sostenida, que son las restricciones en el mercado cambiario. De hecho, el cepo, ha habido algunas modificaciones. Bueno, ahora, el 23 de diciembre, en realidad, el gobierno ya dijo que no va digamos, a prorrogar ni a sacar alguna alternativa a lo que es el impuesto país. De hecho, a partir de hoy... Eso es lo que le preocupa a los industriales. Claro, bueno, eso va a mejorar, digamos, va a ser un poco más barata las importaciones. Claro. El impuesto país, recordás que viene de la época de Cristina, a principio de la gestión se lo aumentó al 15% y después se lo bajó al 7,5%. Bueno, ahora no va a existir más. Entonces lo que ha hecho AFIP, o su nuevo nombre, digamos, ARCA, es sacar una resolución diciendo, mire, como el acceso al mercado cambiario se ha reducido el plazo y entonces se hace a los 30 días, antes, cuando se hacía ese procedimiento, había que ingresar un anticipo del impuesto país. Se ingresaba el 95% del impuesto, ¿no? Ahora eso ya no se hace más. O sea que de hecho, desde hoy, ya no existe ese problema. En el caso del dólar tarjeta, como se suele llamar, cuando se paga una compra en el exterior con la tarjeta, que está en valores muy altos por el hecho de que tiene una percepción anticipada de ganancias, además del impuesto, bueno, eso también va a bajar y seguramente vamos a ver un dólar tarjeta que en lugar de estar en 1.600 como ha estado, estará en 1.300, cosas por el estilo. Digo, ese es como una especie de incentivo para algunas industrias nacionales que además necesitan que se disminuyan los costos de la importación. Es decir, en economía todas las medidas siempre tienen algunos ganadores y algunos perdedores. Sí. En realidad, en algunos mercados de productos intermedios en la Argentina, existen empresas que tienen poder sobre el mercado y que además han hecho siempre, con mucha frecuencia, uso de su poder de lobby para conseguir determinados aranceles o determinadas condiciones que le garanticen no tener demasiada competencia interna. Entonces hay muchos productores que dicen, bueno, si usted me vende los insumos al precio en que los compran en otros países, entonces yo sí puedo competir con la competencia externa, con los productos externos. Eso hay que tomarlo también con cierto cuidado, porque es muy probable que contra la producción china, por ejemplo, sea imposible competir por más que uno tuviera más baratos los insumos. Pero digamos, ahí hay como una tensión que tiene que ver con que lo que a veces se dice de manera demasiado simplificada, y el discurso oficial también lo hace, de decir, bueno, vamos a bajar los aranceles y vamos a permitir que le van a llegar más baratos los productos a los consumidores, etcétera.
Eso que además es un buen mensaje para las empresas industriales que necesitan insumos importados, de todos modos hay que tener cierto cuidado porque no son iguales la situación de todos los sectores. Y como hay un viejo adagio que dice que no hay peor inequidad que tratar igual a los distintos. Entonces hay sectores que probablemente requerirían un poco más de protección y otros que en realidad lo que están haciendo es un uso, a veces abusivo, de niveles de protección muy elevados. Esta semana, vos dijiste recién, el gobierno, quizás aprovechando esta situación, tiene en el Congreso, debe estar mirando con mucha atención en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes importantes. Bueno, se cayó la posibilidad de tratar una ley que había presentado, desde el radicalismo sobre temas de democracia sindical, porque no hubo quórum, ya se cayó, pero está la discusión del presupuesto, está la discusión de ficha limpia, que seguramente vos vas a hablar con quien fue en realidad autor hace muchos años de una iniciativa a nivel de la provincia que no se pudo concretar, y está la discusión sobre el DNU, en fin, hay muchas cosas. Lo único que a mí me preocupa de toda esa actividad es que quizá en toda esa discusión pierde un poco de presencia la discusión del presupuesto. Y a mí me parece, más allá de las versiones que dicen que Milei quiere que no haya presupuesto porque eso le va a dar más discrecionalidad si reconduce el presupuesto de 2003 y 2004, pero al margen de lo que pueda estar pensando el presidente, en realidad el presupuesto es un instrumento, digamos, definido como ¿qué? Como una estimación de los ingresos que voy a tener y como una autorización del gasto que puedo hacer en cada partida. Si no tengo presupuesto y si tengo discrecionalidad, me parece que se pierde un instrumento para pensar la acción del sector público de manera más inteligente. Lamentablemente, parecería que es altamente probable que no se llegue a la posibilidad de discutir el presupuesto y es altamente probable, si no es incluido en sesiones extraordinarias, que no tengamos presupuesto para el año que viene. Eso, creo yo, sería una pena. Más allá de la importancia que tienen las otras normas que tienen que discutir, ¿no? La de ficha limpia, la de democracia sindical, insisto, ya se cayó, era un proyecto que había presentado el colega Tetaz, pero ya no tuvo quórum, ¿no? Entonces, bueno, veremos esta semana qué cosas de esas quedan y ojalá el gobierno decidiera llamar extraordinaria si hace falta para tener presupuesto, porque además en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es imprescindible, es una buena carta de presentación decir, este es mi plan de gobierno. Alfredo, nos encontramos, no la semana que viene, la otra. Un gusto.